Es momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, son las 7 de la mañana, 34 minutos, hoy día lunes 18 de octubre de 2010, iniciando una semana laborable que siempre esperamos sea positiva, muy productiva para cada uno de nosotros, ustedes amigos oyentes. Nuestra misión es presentarles la noticia, la información, precisamente para que podamos siempre enfocarnos hacia la superación, hacia el desarrollo. El día de hoy se inaugura finalmente el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. De acuerdo a la información que se está compartiendo, va a atender a 1.000 personas al día para préstamos. Ese es el objetivo y en todo caso parece que la disponibilidad de dinero y también de infraestructura existe para cumplir esta función de préstamos. La inauguración del Banco del Seguro Social, que es el tema a tratar el día de hoy, como tema de fondo y también, como decimos acá, de aquellos grandes temas trascendentales que el Ecuador debe ir resolviendo a paso firme para que realmente este país sea un país más justo, en donde principalmente se genere empleo, que es una forma fundamental, básica, de derecho humano, inclusive de un mismo derecho adquirido a través de la naturaleza, con la creación de Dios. El derecho al trabajo. Se da en un ambiente en que la semana anterior se había aprobado en la Asamblea Nacional el Código de Finanzas, en base a una situación conflictiva, que se espera que el Ejecutivo lo ratifique, pero que adicionalmente le va a dar una potestad bien amplia a cualquiera que sea el presidente en el futuro y a cualquiera que sea el ministro de Finanzas y de Economía del Ecuador. Endeudarse hasta el 40% del Producto Interno Bruto. Eso significa que aproximadamente la deuda externa ecuatoriana, a criterio del Ministerio y del Presidente de la República, podría llegar hasta costar 20.000 millones de dólares. Algo que antes se lo discutía, que se le ponía cortapisas, que se le ponía barreras, para que no pueda haber discrecionalidad en el endeudamiento del Estado. Porque finalmente a quienes nos endeudan, los funcionarios públicos y los políticos de turno, es a nosotros, a los ecuatorianos. Nosotros somos y las futuras generaciones son las que van a pagar la deuda externa. Y por eso siempre en esta materia debe haber mucha precaución. Para eso las leyes deben tener límites. También que el encaje bancario, en definitiva, será a través de bonos, de papeles emitidos por el Estado, hasta en un 75%. Los bancos tendrán esa reserva monetaria, ese encaje bancario en papeles. Y además, en otro de los artículos cuestionados y discutibles, el ministro podrá modificar el presupuesto hasta en un 15%. Es decir, de cada $100 de asignación, ya sea también de ingresos o de egresos, puede el ministro modificarlo, una vez aprobado en la Asamblea, hasta $15 de cada 100. También entrará ya en discusión el Código de la Producción. Además entra con carácter de económico urgente, es decir, que se aprobará igual que el Código de Finanzas en 30 días, que es un tiempo muy corto realmente para revisar estos códigos, estas leyes. O, de lo contrario, entra por el Ministerio de la Ley. Aparte de lo que el presidente de la República puede objetar, puede vetar, una vez aprobado el texto dentro de la Asamblea. Y luego ya hemos visto todo este tema de que la mayoría de Alianza País, en la práctica, se allana a lo que el presidente de la República objeta. Todo esto es un marco, un contexto que está en relación a la generación de empleo, que es el objetivo, vendría a ser lo más excelso, podríamos decir, y que siempre vamos a respetarlo como derecho humano.
la generación de empleo. Pero allí viene la política pública. ¿Cómo lograr esa generación de empleo? Hay que reconocer algo fundamental, que en estos 4 años de gobierno, apenas ya le faltarían 3 meses, contado el mismo mes de octubre, noviembre y diciembre, para cumplir 4 años de gobierno del presidente Rafael Correa Delgado. El empleo sigue siendo la gran necesidad. Y la semana anterior, el INEC comunicó que el desempleo ha bajado. Pero lo que no nos dicen los titulares es cuánto es el subempleo. El subempleo, y voy a reconocerlo, todavía no tengo los datos finales, habría aumentado. Es decir, que es claro que en la cifra estadística baja el desempleo porque alguien consigue ser subempleado. Cualquier país del primer mundo tiene que sumar el desempleo con el subempleo. Y si pasa ya del 60%, esta suma debe ser siempre la gran preocupación de los ecuatorianos. Y la gran pregunta que le debemos plantear al presidente de la República, a sus ministros, ¿cómo hacer para que la economía salga adelante y se supere y que se genere empleo? Eso sigue pendiente. Ayer un artículo de Walter Spurrier nos decía que ya en Wall Street no incluyen al Ecuador en los análisis. Es decir, en la práctica, si Wall Street, es decir, todos esos bancos de inversión, JP Morgan, etcétera, ya no emiten criterios, evaluaciones sobre Ecuador, significa que a los inversionistas ya el Ecuador no le interesa. Ya no quieren saber del Ecuador como sujeto de inversión. Eso nos debe impactar porque cualquier empresario, por muy pequeño que sea, sabe que si cotizan sus papeles, sus acciones en Wall Street y lo evalúan en Wall Street, imagínense una Microsoft, la General Motors, que se preocupan cuando se les cae un puntito de valor a sus acciones, los problemas que comienzan a tener. Por eso siempre ellos están allí, ante ese espejo que se llama Wall Street, la principal bolsa de valores del mundo entero. Mucho más un país. Un país no puede, entre comillas, darse el lujo de decir, yo no quiero estar en Wall Street, ni que me evalúen. Algunos dirán, porque eso es capitalismo, explotación, en fin, dependerá también de las ideologías. Vamos entonces a trabajar sobre el tema del banco del IES. Y comienzo por lo que debería ser la conclusión. La seguridad social, la previsión social, no necesariamente incluye la creación de un banco. La previsión social parte de atender las enfermedades a los empleados, atender los accidentes, sobre todo cuando llegan a la invalidez. Lastimosamente, algunas personas deben de retirarse de manera anticipada, en plena edad productiva, tienen alguna incapacidad física provocada por un accidente de trabajo. Previsión social. Luego, la jubilación, cuando se concluye en una edad determinada, las personas se retiran y van a vivir, en teoría, una vida digna con la jubilación. Y también se atiende el fallecimiento, para sepultarlo cristianamente y dejarle a su familia un beneficio, a los hijos menores de edad y a las viudas. Eso siempre fue así cuando se consideraba que era el hombre el que salía a trabajar. Actualmente la mujer lo hace y con muy buen aporte, también ellas ahora están incluidas en todos estos beneficios. Hombres y mujeres sin ningún distingo. Esa es la base, el fundamento de la previsión social y especialmente en los países del segundo y del tercer mundo. Aquellos países que estamos emergiendo, saliendo del subdesarrollo, intentando por lo menos. Pero en los países del primer mundo, el beneficio social llega más allá. Inclusive, cuando alguien pierde el empleo, el Estado, a través de la previsión social, tiene la obligación de darle un dinero